Vamos a seguir con el tema de bases pedagógicas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este segundo clip de vídeo analizaremos específicamente cuáles son las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para ser incorporadas a la enseñanza. Y lo primero es que, bueno, las tecnologías, si vamos a cualquier manual, nos vamos a encontrar que una gran diversidad de autores dice que tienen muchas ventajas y tienen muchas posibilidades. Pero la verdad es que muchas veces hay un mayor número elevado de fracasos, demasiadas inversiones no rentabilizadas y, digamos, no se establece un paralelismo claro entre incorporación de tecnología y rendimiento. Por ejemplo, uno de los elementos claros que puso los informes PISA es que no había una relación entre la calidad del sistema educativo y, por ejemplo, la inversión que se había hecho, digamos, en la adquisición de ordenadores en los centros. Claro, eso es lo primero que nos puede llevar a decir, bueno, ¿y esto cómo es si estamos hablando de una sociedad donde las tecnologías se incorporan, se tienen que incorporar? ¿Cuáles son esos motivos que nos llevan a, digamos, a esa situación tan complicada? Bueno, hay diferentes aspectos. En primer lugar, nos hemos olvidado de lo que de verdad son las variables críticas. Las tecnologías, como yo iré diciendo, son solamente un recurso más, no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías son instrumentos que van a ser positivos si sobre ellas el docente aplica metodologías específicas para alcanzar objetivos muy concretos. Nos hemos centrado demasiado en la tecnología y hemos olvidado la pedagogía. Muchas veces estamos haciendo con la tecnología lo mismo que hacíamos sin ella. Por ejemplo, anteriormente uno dejaba, en copistería dejaba pues una serie de apuntes, hoy en día lo sube a una plataforma de formación virtual, el alumno lo imprime, pero no hemos cambiado nada, digamos, de estrategias didácticas ni de estrategias metodológicas. Y faltan también buenos materiales de enseñanza, porque muchas veces pensamos que el simple hecho de que digitalicemos un libro de texto, automáticamente ya estamos haciendo formación virtual y lo único que hemos es cambiado el soporte de presentación de la información. Y nos hemos centrado demasiado en lo que sería la coreografía externa, que si la plataforma debe ser, digamos, de código libre, debe ser propietaria, que si el ancho de banda, y no hemos olvidado de verdad de las variables críticas, cómo aprende el estudiante, qué tipo de metodología hay que aplicar, cómo evaluar a los estudiantes, cómo diseñar los materiales para tener en cuenta las características que tienen esas tecnologías, ¿no? Y hay una serie de aspectos previos que me parece importante, ya que vamos a lo largo del curso vamos a meternos en todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo primero es que no penséis que las tecnologías son por sí mismas motores de cambio e innovación educativa. Lo mismo que se debe asumir que las tecnologías son solamente medios y recursos didácticos. Y que muchas veces el profesor exclusivamente la utiliza por esnovismo, por decir, bueno, pues yo voy a utilizar una plataforma de formación virtual, voy a estar utilizando una infografía, voy a utilizar un PowerPoint, etcétera, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que no existe una supertecnología, no hay tecnologías mejores unas que otras. Muchas veces la mejor tecnología es la que le resuelve un problema de comunicación a un profesor. Por ejemplo, muchas veces utilizando una simple fotocopia podemos crear un discurso de comunicación con nuestros estudiantes más interesante y más válido que, por ejemplo, utilizar toda la parafernalia de lo que podría ser una plataforma de formación virtual. Lo que sí es necesario es crear nuevas escenografías de comunicación con estas tecnologías, en definitiva, crear ambientes de aprendizaje enriquecidos con estas tecnologías que permitan pues, llevar a cabo acciones colaborativas de aprendizaje, que permitan establecer mecanismos de formación sincrónica, asincrónica, que permita que el estudiante pueda acceder a la información en diferentes tipos de recursos y no solamente en uno de ellos. Las tecnologías, con todas las limitaciones que sí os he dicho, es claro que pueden servir con una metodología adecuada para conseguir mejores y nuevos aprendizajes e incluso
para llevar prácticas innovadoras de aprendizaje, como por ejemplo aplicar metodología del estudio de caso, el método de proyecto, acciones de aprendizaje adaptativo, aprendizaje personalizado, y también pueden favorecer los cambios organizativos. A este aspecto al final me referiré también de ello. Y lo que sí es cierto es que van a permitir que nos comuniquemos e interaccionemos de forma diferente y de forma más amplia. Y eso lo hemos podido ver en el periodo de confinamiento, donde si no hubiéramos tenido la tecnología, posiblemente el proceso de enseñanza-aprendizaje se hubiera acabado. Y las tecnologías lo que sí sirven es para romper las tres unidades en las cuales el sistema educativo tradicional se apoyaba. Unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. Todos los alumnos haciendo las mismas cosas en el mismo sitio físico y en el mismo momento temporal. Y las tecnologías lo que sí nos van a servir, pues por una parte, como ya he dicho, para crear entornos de aprendizaje enriquecidos por ellas, pero también nos van a facilitar ampliar los escenarios puramente formativos. Ya anteriormente yo os hablaba de que ya no solamente aprendemos en los entornos formales, sino también en los no formales e informales. Y las tecnologías nos van a posibilitar pues, ampliar la oferta informativa que ofrecemos a nuestros estudiantes, con materiales ya no solo producidos por el profesor o por la institución, sino también producidos por otros profesores y por otras instituciones que lo han puesto en la red. Acceder a información en diferentes soportes, audiovisual, telemático, en soporte auditivo, multimedia, etc. Nos va a facilitar también crear entornos flexibles de comunicación, en la cual el estudiante, entre ellos y el estudiante y el profesor, se pueden relacionar independientemente del tiempo y el espacio a través de foros, a través de blogs, videoconferencias, correo electrónico, etc. También va a permitir, en eso que se denomina el aprendizaje adaptativo y personalizado, adaptar los materiales a las características cognitivas y físicas que puedan tener y puedan demandar los estudiantes. Se van a crear nuevas posibilidades de comunicación e interacción y se va a potenciar, como he venido diciendo, el aprendizaje colaborativo. Y todavía, si veis y vais a algún manual de tecnología educativa, os vais a encontrar muchas más posibilidades. Y entre esas posibilidades es la flexibilidad que van a permitir, puesto que nos va a permitir una flexibilidad temporal y espacial para distribuir la información, una flexibilidad para ofrecerle la información a los estudiantes en diferentes tipos de códigos, auditivos, visuales, multimedia, etc. Una posibilidad de que el estudiante pueda ir elaborando su propio itinerario formativo y también determinar mediante qué instrumentos de comunicación nos vamos a relacionar los profesores y los estudiantes. Y como he dicho, la primera cuestión es esa ruptura de unidad de tiempo que existía en la escuela tradicional. Va a permitir que utilicemos diferentes herramientas de comunicación, tanto de comunicación en el mismo momento, sincrónico, o en momentos diferentes, asincrónicos, y todo esto enriquecido por todas las posibilidades que ha ofrecido la web 2.0. ¿Y qué implicaciones educativas tiene esto de las tecnologías? Pues yo creo que diversas. Y lo primero, y vuelvo a repetirlo, no olvidaros que las tecnologías son simple y llanamente un elemento didáctico más. No son la panacea que van a resolver los problemas educativos. El aprendizaje no está en función de la tecnología que yo utilice, sino en función del método y la estrategia instruccional que llegue a aplicar el docente. Por sí solas las tecnologías no producen cambios profundos en el sistema educativo, en el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor es el elemento más significativo. Ninguna tecnología, digamos, va a suplantar a un docente. Si alguno concreto hay que hacerlo, lo hacemos cuanto antes y no perdemos tiempo. Todos hemos tenido experiencias con docentes específicos a lo largo de nuestros estudios. Nunca ninguna tecnología funciona en un vacío, funciona en un contexto sociocultural y funciona también en un contexto ideológico, que interacciona con la tecnología y hace que se pueda comportar de una forma específica.
Tampoco hay que olvidarse de que el alumno no es un procesador pasivo de información, es un procesador activo de la información y por tanto con sus actitudes, sus predisposiciones, automáticamente también transforma la tecnología y la adapta a sus necesidades y a sus demandas cognitivas. Por sí mismo, las tecnologías son transformadores de la realidad, pero no en la realidad misma. La gran propuesta educativa de la tecnología es que puedo transformar la realidad. Y pongo un ejemplo. A lo mejor una operación en un quirófano puede tardar 3 horas, pero hay un momento clave que son 10 minutos. Yo por la tecnología puedo exclusivamente grabar ese periodo, adaptarlo, hacer una llamada de atención para focalizarle al estudiante dónde tiene que estar observando. Creo que antes de pensar en las tecnologías debemos plantearnos y hacernos una serie de preguntas. ¿Para quién vamos a utilizar esas tecnologías? ¿Por qué vamos a utilizarlas? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a pretender con ellas? Y también las tecnologías no solamente nos dan información, sino que por su sistema simbólico están transformando, digamos, nuestra estructura mental. Y eso podemos verlo de cómo, por ejemplo, esa rapidez con la que se tienen las tecnologías está en las nuevas generaciones, influyendo en, por ejemplo, la capacidad de atención, donde rápidamente hay que estar cambiando de un sitio a otro porque la atención ya no es tan duradera como por ejemplo era en esa cultura, en esa galaxia Gutenberg. Y por último, una de las implicaciones es que para innovar, cambiar y mejorar los centros educativos no es suficiente con solo incorporar tecnología, sino que hay que adoptar una serie de medidas paralelas al sistema educativo, cambiar las estructuras organizativas, hacer acciones de formación del profesorado, cambiar las metodologías que se apliquen, etcétera, etcétera. ¿Y qué transformaciones debemos hacer para su incorporación? Pues la primera cuestión es pensar en cuáles son las variables de fracaso que la literatura científica nos ha dicho que ocurre cuando incorporamos estas tecnologías. El primero es el papel que pueda desempeñar y la actitud tanto el profesor como el estudiante. También, por supuesto, que falte la tecnología. Si no hay tecnología y una tecnología amigable y una tecnología confiable, pues evidentemente no podemos llevar a cabo este proceso. También, muchas veces, la falta de apoyo institucional que no establece medidas para que la tecnología llegue con comodidad al estudiante, llegue con comodidad a las aulas y, por supuesto, también llegue con comodidad al profesor. Y evidentemente, los niveles de competencias digitales que pueden tener por una parte el profesor y que pueden tener por otra parte los estudiantes. Y muchas veces el excesivo número de estudiantes que hace que esa tecnología no pueda crear entornos, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo. Otra de las variables de fracaso es olvidarnos de las variables críticas, como he dicho antes, y hacerlo que todo gire alrededor de la tecnología y no de la metodología. Y por tanto nos hemos centrado demasiado en la tecnología para en realidad seguir haciendo lo mismo en un modelo totalmente transmisivo de información que hacíamos sin ella. Y por supuesto, creo que muchos de los problemas que se dan es que los estudiantes que vienen a las aulas son del siglo XXI, los docentes del siglo XX y los modelos organizativos que muchas veces tenemos en nuestras instituciones educativas son del siglo XIX. Para que las tecnologías sean significativas, hay por tanto que tomar cambios en una serie de dimensiones. Cambios que, evidentemente, en que la tecnología penetre y penetre de una forma cómoda y de una forma totalmente accesible. Cambios también en la pedagogía y en las estrategias que utilizamos. Y cambios, por supuesto, en las políticas de cómo organizar los escenarios educativos. En esta pantalla tenéis el resultado de una investigación de centros de buenas prácticas en tecnología a nivel no universitario, una investigación que hizo la Fundación Telefónica. Y esos centros de buenas prácticas que utilizaban las tecnologías por todo el Estado español tenían una serie de características entre todos ellos. Y fijaros que esas características fundamentalmente no se refieren a la presencia de tecnología, sino que hubiera un liderazgo fuerte en el centro, que existiera un plan de innovación educativa en el cual se incorporaba la tecnología,
Funcionar con una metodología del aprendizaje basada en proyectos donde la tecnología se incorporara. El docente cambiando su rol, ya no era el de transmisor de información, sino fundamentalmente el de tutor, orientador y guía. Redefinir también lo que serían los escenarios, tanto las funciones del centro como del docente y también de los espacios y de los tiempos de aprendizaje, y percibir la tecnología como vía de integración y palanca de cambio, no como cambio en sí, sino como palanca de cambio, organizándola en relación con el plan de innovación educativa del centro. Y en esta formación del profesorado, y nosotros lo veremos en un tema específico, pero ya, por ejemplo, os empiezo a apuntar en un modelo que es el modelo de TEPAC, que nos dice que formar al profesorado en tecnología no es solamente formarlo para que adquieran un conocimiento tecnológico, sino que tienen también que tener un conocimiento pedagógico respecto a cómo manejar esas tecnologías y un conocimiento totalmente disciplinar. Dicho de otra forma, cómo una tecnología se tiene que aplicar de forma diferente, bien si estemos trabajando en ciencias sociales o bien si estemos trabajando en otro tipo de variables. Por tanto, como estáis viendo, las transformaciones son en diferentes aspectos, en cómo diseñar los materiales, en cambiar el currículum, ver y cambiar la organización y la gestión del centro, en la misma función del profesor y que esas tecnologías estén presentes. Y también un cambio donde pasemos del diseño de contenidos al diseño de actividades, es decir, la información podemos ponerla a disposición de los estudiantes en la red y lo que tenemos que hacer es que el estudiante trabaje de forma individual y también de forma colaborativa realizando una serie de tareas, una serie de actividades sobre esa información para, digamos, lograr capturarla y demás. Y otro de los cambios que nos vamos a encontrar es la transformación en eso que se llama el e-learning 2.0, que aunque lo veremos en su momento, no implica el simple sumatorio de, por ejemplo, una plataforma de formación virtual como con herramientas de la web 2.0. Exige y requiere cambios más importantes, cambios donde el alumno ya no es solamente un receptor, sino que se convierte en un desarrollador de la información, donde la participación y la interacción del estudiante a través de las tecnologías es clave en estos nuevos escenarios enriquecidos por tecnología, donde pasemos de productos a procesos centrados y en la adquisición y el desempeño de competencias y metodologías, que también se transforme la forma en la cual evaluamos a nuestros estudiantes y después, bueno, pasar de lo que sería el intercambio en clase al intercambio con la comunidad, al intercambio en escenarios mucho más amplios.